Teorías de la comunicación número 3. Sinceramente, en un inicio no estaba muy convencido de la clase. Más que nada justamente porque había tenido una muy mala experiencia de como tal teorías 2. Sin embargo, puedo decir con mucho orgullo que al final de ese semestre como tal, teorías de la comunicación 3 es probablemente una de las materias que más he como tal disfrutado, que más he gozado justamente a lo largo de toda mi carrera justamente. Y solo llevo 3 semestres. Pero sinceramente fui capaz de, como tal, de disfrutarla mucho. Sobre todo justamente porque, irónicamente, la teoría, la materia se llama teorías y aprendemos como tal mucho de la teoría de la comunicación. Pero a diferencia de teorías 2, la cual básicamente era solamente teoría, en teorías 3 la sentí como tal más aplicada a la realidad, justamente, más aplicada al mundo que vivimos hoy. Y fue como tal lo que más me gustó justamente, porque no solo era justamente, irónicamente, la teoría, era ver cómo se veía en el mundo, era justamente entender cómo todo eso justamente se veía en el mundo. Y principalmente aquellos temas que más pude aprender, que más como tal agarré, fue básicamente la manera de pensar, los sesgos, los sesgos, muchos sesgos, y como tal, ya mencioné como tal la realidad del mundo, como tal, la realidad en la que vivimos hoy en día justamente en el mundo de la comunicación. Probablemente unas cosas que justamente más aprendí es como tal la forma de pensar justamente, como tal la manera en las que se vive el pensamiento como tal cognitivo y también ese como pensamiento se refleja en los demás. Justamente en esta parte es como tal como tal en nivel justamente. Hay diferentes como tal niveles en la forma de pensar, donde está como tal la explícita, que básicamente es sencillamente tal cual como son las cosas. La inferencial, que básicamente requiere un poquito más de razonamiento. La intertextual, que básicamente es llevar tu pensamiento más allá, justamente no solo de lo que ves y lo que piensas, sino tratar de empezar a relacionarlo con cosas que vives, cosas que te gustan, cosas que ves en el mundo como tal. Después es el ACP, que es el analítico, crítico y propositivo, justamente, que digamos es un nivel mucho más avanzado como tal que intertextual. Ya no solamente lo que te gusta y lo que vives, sino como tal ya verlo en personas, en objetos, en experiencias como tal. Es un nivel un poquito superior justamente al intertextual. Y finalmente es el pensamiento elegante, justamente, que, para ser sincero, no lo entiendo mucho, pero pues en teoría técnicamente es un como tal nivel mucho más elevado justamente de pensamiento como tal. El tema de sesgos, bueno, hay demasiados sesgos para elegir, sinceramente. Hay bastantes. Y probablemente los que más recuerdo, justamente los que más me llaman como tal la atención, ese, como tal, el sesgo de confirmación, justamente, el principal, justamente el sesgo padre, por así decirlo, el más importante de todos, el de confirmación, y también el positivo y el negativo. Creo que son como tal los que más me identifico, justamente, tanto el positivo como tal el negativo, son los que más me identifico, diría yo. Y ya finalmente, la realidad del mundo, justamente. Esta vez el otro tema que más pude, más que comprender, justamente como que más me pude como tal identificar, justamente. Y se relaciona mucho como tal con la sociedad del cansancio. Justamente el tema y la lectura de la sociedad del cansancio son temas que, no sé, son raros justamente, pero también únicos. Y como tal, de esa manera son como que lo que más me gustan. Es tratar de entender cómo la sociedad hoy en día y tratar de acoplarse a eso es raro. Porque como tal tratas de acoplarte o también tratas de salir del paradigma como tal que se ha establecido. Entonces es interesante la verdad para mí. Y como tal, esos tres temas son los que más pude como tal retener y lo que más como tal pude disfrutar en teoría de la comunicación 3. Agradezco mucho al profesor Cobos justamente por estar la clase. Estoy seguro que no era una clase parecida. Y pues para acá este video básicamente de seguir pues profe Cobos. Le agradezco mucho por dar la clase. Espero que obviamente, no sé, podamos encontrarnos en alguna otra clase si es posible. Y ya, básicamente. Muchas gracias, profesor. Gracias por todo lo que nos enseñaste. Y por favor,
ya no uses Blooket. Ya no uses Blooket, por favor. Hasta luego.